En el día de hoy estamos iniciando el curso virtual de lo que es la asignatura bioquímica correspondiente al cuarto semestre de medicina de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Es por ello que doy la bienvenida a todos los estudiantes que se han inscrito a esta sección 01 de esta asignatura y a todo aquel que por alguna causa desee seguir este curso. La organización de este curso está dado en virtud de la asignatura que tenemos y el programa lo hemos dividido en los siguientes segmentos: un segmento estructural, un segmento metabólico y un segmento regulatorio. El segmento estructural consta de los siguientes temas que desarrollaremos a lo largo de este curso. Consta de medio interno, proteína, cinética enzimática y vitaminas y coenzimas. Luego viene el segmento metabólico, donde estudiaremos el metabolismo, comenzando con el ciclo de Krebs y oxidaciones biológicas, o sea, lo que es la cadena respiratoria y oxidaciones biológicas, y seguiremos con el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de nucleótidos, y avanzaremos posteriormente a lo que es el metabolismo de porfirina, bilirrubina, etc. Luego viene el segmento regulatorio, en el cual damos un tema inicial para ese segmento, que es lo correspondiente a regulación metabólica e integración del metabolismo. Luego tocaremos el tema de regulación hormonal y nutrición. Y finalmente viene un tema que es lo correspondiente a la regulación de lo que sería la genética, es decir, biología molecular y su regulación. Además de la parte teórica que hemos mencionado, está la parte de laboratorio. Son 5 prácticas virtuales en las cuales he tomado datos de prácticas anteriores y lo he adaptado, y que oportunamente se lo estaré dando o publicando para que pudiéramos realizar o realicemos esas prácticas de manera virtual, para lo cual ustedes deben tomar nota y hacer un informe de toda esa actividad que vamos a realizar, de los resultados básicamente, y hacer el contraste que corresponde con los aspectos teóricos, ya sea estudiado en la práctica o comparado con otros publicados en otras oportunidades en la literatura. La evaluación consta de la parte teórica 4 parciales, ya lo iremos diciendo oportunamente. Al finalizar cada uno de ese primer bloque haremos un parcial y luego haremos los otros parciales. El primer parcial tiene el corte que se hace y será para lo que correspondiente a medio interno, proteínas y aminoácidos, cinética enzimática, y finalmente se incluye en ese temario del primer parcial vitaminas y coenzimas. Oportunamente estaremos de acuerdo entre ustedes y mi persona para fijar la fecha. Sin embargo, yo fijaré una fecha por razones de tener el plan ya definido. En el laboratorio, la actividad debe desarrollarse tal como lo he propuesto. Se harán 5 informes, uno por cada práctica, y los estudiantes serán organizados en grupos de 5, no más de 5. Pueden ser 4, pueden ser 3, pero nunca más de 5. Si hay 45 estudiantes, que es lo que hasta ahora conozco, pues serán 9 grupos. Pudieran ser 10 si algunos no quieren trabajar por alguna razón entre otros grupos, pero nunca formarán más de 6 por grupo. Serán 5 o menos. Estos grupos tienen la virtud de que oportunamente yo los rotaré de tal manera que pudieran trabajar en esta oportunidad con un grupo que ustedes van a definir, y posteriormente pudiéramos cambiar los integrantes de ese grupo para que cada uno tenga la oportunidad de ir trabajando con personas diferentes, habidas cuenta que en la medicina que se practica se trabaja en equipo, y bueno, obviamente tienen que ir formando equipo con diferentes personas. Además de la actividad de laboratorio con respecto a informes, se harán 3 parciales. Esos parciales se realizan conjuntamente anexo
a los parciales de teoría. Los parciales de teoría son 4 y los parciales de práctica son 3, lo cual significa que un parcial de teoría no llevará un parcial de práctica, pues se corrigen aparte. En cuanto a la ponderación de esos parciales, entonces tiene el informe tiene 35% de lo que sea la ponderación total de la evaluación práctica y los parciales 65%. Además se hará un examen final y examen de reparación, lo cual consta del 100% de la asignatura. Con respecto a ese examen final, es posible que el mismo sea eliminado de acuerdo con resoluciones que haga el Consejo Universitario para tal fin. Si en el caso no hay ninguna resolución, haremos ese examen final como está escrito en el reglamento de evaluación de la Universidad de Oriente. Entonces la ponderación serán, los parciales sería 50% si hay final, laboratorio 20%, el examen final 30%, y eso da el 100% de lo que sería la asignatura. Y para reparación, todos aquellos que no completen de acuerdo con las normas de evaluación irán a reparación y se evaluará el 100%. En el final también se evalúa el 100%. ¿Qué vamos a requerir? Bueno, que los estudiantes tengan lacto o teléfono celular Android, es decir, que pueda captar la información, bajarla y estudiarla. Deben entregarme 2 resmas de papel bond, tipo oficio o extraoficio o carta, un pote de tinta negra original para impresora Epson L355, de tal manera que yo pueda redactar y hacer los exámenes que van a ser siempre presenciales. Y recalco en eso. Mis exámenes parciales, final o reparación o lo que sea, son presenciales. En este caso, tomaremos las medidas para hacerlo en un local que sea suficientemente amplio, de tal manera que se guarden las distancias y se tomen las medidas de bioseguridad que están presentes en esta pandemia. Cada estudiante deberá llevar doble tapaboca y una careta, siempre, para estar en contacto en ese salón. No pueden estar sin esa indumentaria. Tapaboca, doble tapaboca, como lo exige la Organización Mundial de la Salud, una careta, de preferentemente que cierre arriba también, y deben cargar cada uno de ustedes su frasquito de alcohol absoluto para que se hagan la asepsia correspondiente en las manos y sitios que puedan tocar. Esto que miran allí es una información dada por Juan Pablo II, el Papa, y dice que la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye las consecuencias dramáticas de los mismos. Importante tomar en cuenta eso. Pues nuestro primer tema es medio interno. Mi nombre es Dr. Miguel Basanta, profesor titular de bioquímica, y tengo el agrado de compartir con ustedes toda la información que puedan brindarle. Asimismo, estaré a la orden a través de los diferentes medios para resolver sus dudas, y lo cual puede ser vía telefónica. El estudiante o los estudiantes delegados me pueden hacer llevar esa información, y puede ser a través de este mismo canal que tenemos vía YouTube. El objetivo terminal de este tema o de esta clase es que al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de analizar las características del agua, los efectos de variaciones de pH, electrolitos y energía sobre la homeostasis interna. Y vamos a definir algunos detalles: homeostasis y medio interno. El medio interno, para un sistema abierto o cerrado, regulable para mantener una condición estable. Es decir, eso lo dijo Claude Bernard, que es el padre de la fisiología. El medio interno es, por ejemplo, una célula. Esa célula nosotros pudiéramos definirla como un medio interno, y dentro de ese medio se guarda un orden. Ese orden ajustado que permite la función adecuada dentro de la célula es lo que constituye la homeostasis dentro de ese medio. Ahora, nosotros pudiéramos cerrar el medio para decir que está solamente ahí. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que ese medio interno funciona en comunicación con el medio externo, y la relación que tiene y guardar las características dentro de ese medio
y fuera del mismo es lo que va a constituir la homeostasis. De tal manera que guardar o mantener una condición estable de ese medio interno es lo que sería la homeostasis. Los componentes, pudiéramos decir entonces que es la célula y su entorno, los sistemas orgánicos, el individuo total y su medio ambiente. Tiene componentes entonces como agua, electrolitos, proteínas, carbohidratos, lípidos, transportadores, vitaminas, hormonas, pH, temperatura, enzima, energía. Para mantener todas estas características, es decir, la característica de la cantidad de agua, la concentración de electrolitos, la presencia de los carbohidratos y su concentración adecuada, lípidos, transportadores, hormonas, los mecanismos reguladores, es lo que es la homeostasis. Pero para que se mantenga eso, debemos consumir o debemos suministrar o liberar energía, de tal manera que se mantenga. Entonces es importante que recordemos que para mantener el medio interno requerimos energía. Ahora, ese medio interno se encuentra en equilibrio y ese equilibrio es dinámico, es decir, puede cambiar siempre a favor de mantener las características de la célula o las características del medio interno, es decir, mantener la homeostasis. El mantenimiento de la homeostasis es una necesidad básica para cualquier organismo y no solo para responder a los cambios externos ambientales, sino también a los internos, como por ejemplo las variaciones propias del medio interno en función de las diferentes fases que se suceden en forma cíclica o lineal a lo largo de la vida de esta célula. Entonces, hacemos algunas precisiones como homeostasis, una palabra griega conformada por dos vocablos, homo, que significa similar, y estasis, que significa estabilidad o de estado, es decir, mantener con características similares y estable dinámicamente ese medio interno. Entonces, la homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y en la composición del medio interno de un organismo. Ese dato es importante, ya iremos definiendo más. Entonces, la homeostasis y el medio interno es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, en la que su estado permanece casi invariable en el tiempo, compensando los cambios que se producen en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Ese mecanismo de intercambio es lo que se denomina metabolismo. La homeostasis es una forma de equilibrio dinámico, posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. El concepto aplicado por Walter Cannon en 1926, 1929 y 1932 para referirse al medio interno, que es lo que estamos definiendo de Claude Bernard. Entonces, hay que tomar todo en cuenta estas características. Ahora, para que funcione el medio interno, tenemos que estar en un solvente, es decir, donde se puedan mover y desplazar e intercambiar los diferentes elementos que tenemos, es decir, electrolito, carbohidratos, aminoácidos, etc. Y el medio y carga. Y el medio donde se pueden hacer eso es el agua. Nuestro medio, nuestro solvente en ideal es el agua y es el que utilizamos para poder hacer el mecanismo de carretera, de fluido, de todos los componentes que tenemos. Entonces, el agua es la molécula más abundante que tenemos, constituye el medio ideal para las reacciones bioquímicas, es el solvente fisiológico, forma puentes de hidrógeno con sustancias polares y permite arropar o permite separar sustancias no polares que no tengan carga. Tiene una distribución corporal que veremos en detalle y permite la conservación del medio interno de la homeostasis. Es en el agua donde se intercambian los electrolitos, las moléculas y se mantiene una carga determinada que está dado esa carga medida por el pH. Importante también definir qué es la constante dieléctrica del agua. Y la constante dieléctrica de un solvente en términos generales es una medida de la capacidad de mantener separadas las cargas opuestas.
A medida que la constante dieléctrica de un elemento aumenta, la fuerza entre sus cargas incluidas disminuye, es decir, es más polar. Y veamos aquí constante dieléctrica de algunos solventes comunes. Por ejemplo, tomemos el que nosotros estamos utilizando, el agua. Fíjense, la constante dieléctrica es 78.5 y su momento dipolar es 1.85. Ahora, si lo comparamos hacia arriba, forma amida tiene una constante dieléctrica de 110. Si lo comparamos hacia abajo para hacer eso, fíjense entonces, el hexano, que está en el extremo inferior, tiene una constante dieléctrica de 1.9. Esto nos da rápidamente una idea que en la medida que la constante dieléctrica sea menor, pues la sustancia o el solvente es menos polar. Y fíjense el momento dipolar que tiene el hexano, 0. Es decir, que él no expresa cargas hacia afuera, y si la expresa es tan poca que no tiene la capacidad de formar polaridad con sus elementos que tiene en su entorno. Fíjense entonces, tenemos otro, como el caso de pongamos este ejemplo, cloroformo. Cloroformo tiene una constante dieléctrica de 4.8 y un momento dipolar de 1.15. Esto le permite tener cierta polaridad, pero a la vez no es tan alta como en otros casos, como el caso del agua, como el caso del formamida, y le permite hacer o poder tener dentro de su interior sustancias polares y no polares. El hexano pudiera tener más que todo sustancias no polares, y el agua, fíjense entonces, su constante dieléctrica es bastante elevada, le permite formar puentes de hidrógeno, poder comunicarse o pegarse a sustancias polares casi exclusivamente. No se puede unir a sustancias apolares. La distribución del agua corporal, fíjense, constituye el 65 al 70% del peso corporal del adulto, y en un recién nacido el 80% de ese recién nacido es agua. De tal manera que es importante saber eso, porque un recién nacido se puede deshidratar con facilidad y prácticamente es todo agua. Entonces tenemos que cuidar ese medio interno, porque allí se llevan a cabo todas las funciones de este recién nacido. La distribución en cuanto a compartimiento se refiere es que nosotros vamos a ver que en el medio intracelular, lo que está correspondiente a la célula, el agua ocupa el 50%. Luego tenemos el espacio extracelular. Ese espacio extracelular está compuesto por el intersticio, es decir, el espacio que está entre una célula y otra, y el torrente circulatorio. Antes de llegar a eso, entre esos espacios, representa el 15%. Y en el espacio intravascular, el plasma, la sangre, representa el 5%. Eso constituye en total lo que sería el 70% de un adulto. Existe entonces una estrecha relación de intercambio entre los diferentes compartimentos. Es decir, lo que sucede en la célula también tiene que ver con el medio intersticial y con el medio intravascular. A la vez, se permite hacer regulaciones entre cada uno de ellos, en el sentido de que se puede intercambiar en los compartimentos que reciben agua, como el caso del intestino, que lo lleva al plasma, que lo lleva a la célula, y lo que se puede tomar o expulsar vía piel a través de la sudoración, o a través del riñón, o a través de los pulmones. En cuanto a la distribución en el cuerpo, fíjense, del agua, vamos a ver lo que está en un embrión. En la medida que estamos recién formando nuestro organismo, pues la proporción de agua es mucho mayor. Y en el adulto, fíjense, hay más agua en el hombre que en la mujer, y en la medida que avanzamos en edad, en un anciano ya tiene 47%. El anciano es más seco desde ese punto de vista. Este es distribución del agua corporal también, para que comparemos. Y lo interesante es que tenemos una comunicación de lo que está intracelular, lo que está intercelular, y a través de lo que está en intercambio con el torrente sanguíneo. Eso se comunica con lo que nosotros absorbemos en el intestino, por lo que también perdemos el intestino, con lo que eliminamos vía urinaria a través de los riñones, y con lo que exhalamos vía respiratoria, además de lo que perdemos a nivel de la piel. Todos estos datos hay que considerarlos, por esto es que están en estrecha relación. La piel,
los riñones, el pulmón, el intestino y lo que tenemos dentro de nuestro organismo intracelular, intercelular, intersticial y intravascular. Entonces hay una relación de lo que nosotros ingerimos. Aproximadamente debemos ingerir 2 litros de agua por día, y al final más lo que obtenemos por los alimentos que generalmente al final generan agua, CO2 y energía. Eso aporta una parte importante de agua, y debe haber un equilibrio entre lo que nosotros ingerimos y lo que nosotros eliminamos. Estas son las pérdidas que podemos tener vía piel, vía pulmón, vía orina, vía heces, etc. Pero el balance final es que debe ser una cantidad exactamente igual lo que ingerimos con lo que eliminamos para poder mantener la homeostasis. Aquí tienen entonces esa distribución, cuánto son en condiciones normales, la que podemos eliminar vía urinaria, vía heces, piel, por sudoración, por pérdidas insensibles, por respiración, etc. Este es lo que produce, y el dato importante, en el momento que nosotros estamos haciendo la utilización, estamos utilizando las grasas para la producción de energía, las grasas pueden liberar 107 mililitros de agua por cada 100 gramos de ácidos grasos que tenemos. Y los hidratos de carbono contienen aproximadamente o liberan 55 mililitros de agua por cada 100. Las proteínas, 41. Ese dato es importante tomarlo en cuenta porque eso es en el momento en que se hace el catabolismo total de grasa, de hidratos de carbono, de proteínas. Aquí tienen la distribución del agua corporal por tejido, a manera informativa esta lámina, pero para que tengan esa información. Y finalmente, en esta parte del agua, en lo que se refiere al contenido que contiene el agua, que sirve en estos casos de medio para que se realicen todas las funciones, es decir, de solvente. Tenemos que recordar que la concentración de sodio, de lo que hay en el plasma, de lo que hay en el espacio intersticial, de lo que hay en el espacio intracelular. Importante recordar de lo que podemos comparar en el plasma, que es lo que nosotros medimos generalmente en un examen de laboratorio. Pero tenemos que hacer rápidamente el recordatorio de cuánto es la contrapartida o la concentración de este mismo electrolito dentro de la célula. Fíjense el sodio. Nosotros tenemos en promedio 135 a 145 mil equivalentes de sodio en el plasma. Vamos a poner este promedio 142. Sin embargo, dentro de la célula es 14. Hay menor concentración. El potasio, por el contrario, es mucho menor, aproximadamente 3.5 a 5.5 en el plasma, promedio 4, pero dentro de la célula, el espacio intracelular es 160. ¿Y cuál es la tendencia entonces cuando vemos estas diferencias entre cloro, calcio, magnesio, bicarbonato, sulfato, etcétera? Es que la tendencia natural sea que se igualen las concentraciones, tanto dentro como fuera de la célula. Es decir, que al final tuviera iguales concentraciones dentro y fuera de la célula, pero en el mantenimiento del medio interno, de la homeostasis, debe mantenerse estas concentraciones de 142 fuera en el plasma y de 14 dentro de la célula. Y el potasio, por el contrario, será 160 dentro de la célula y 4 fuera de ella en el plasma. ¿Y por qué se mantiene esto? Recuérdense que estos electrolitos contienen carga y debe mantenerse la carga tanto dentro de la célula, en su membrana celular, en la parte interna como en la parte externa. Y la diferencia de estos electrolitos es lo que permite mantener la polaridad. Y por supuesto, para que se pueda mantener estos electrolitos se requiere energía. Y es por ello que existe una denominada bomba de sodio-potasio, en el cual dentro de la célula se está sacando permanentemente sodio y se está tratando de meter potasio para mantener esa concentración. Entonces, recordar esas concentraciones que son necesarias para mantener el medio interno. Aquí ven entonces lo que hemos mencionado, pero ya en forma más detallada.
en lo que se refiere a los iones extracelulares, en el espacio intravascular, en el espacio intracelular ahora. Y veamos entonces la concentración de iones. Los que tienen carga positiva, que son los más abundantes, sodio, potasio, calcio, magnesio, son los denominados cationes. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva y migran hacia un polo denominado cátodo. Y los aniones más abundantes, que son las que tienen carga negativa, tienen ustedes el cloro, los sulfatos, los ácidos carbónicos, como miramos allí, proteínas que están cargadas negativamente, ácidos orgánicos, como piruvato de lactato, son los denominados aniones. Tienen carga negativa y migran hacia el polo denominado ánodo. Entonces, ánodo significa positiva y lo que migra hacia ellos, aniones, son negativos. Y cátodo es el polo negativo y lo que migra hacia él, lo que se acerca hacia él, obviamente sería entonces los cationes que ya hemos mencionado. Entonces, ellos generan carga tanto dentro de la célula como fuera y debe mantenerse sus concentraciones. En cuanto a la estructura del agua, vean que el agua está conformada como un dipolo. Esto significa que tiene en la conformación estructural que observamos, tiene en su molécula un ion, o sea, un electrón, en este caso, un oxígeno y dos hidrógenos. Pero cuando vemos la distribución de la carga, vamos a encontrar entonces que en este caso hay mayor electronegatividad hacia el oxígeno. Y cuando un electrolito como este átomo de oxígeno está unido al hidrógeno, ellos comparten un par de electrones. Un electrón lo aporta el hidrógeno y otro electrón lo aporta el oxígeno. Solo que el oxígeno, por ser muy electronegativo, atrae ese par de electrones, incluyendo el de hidrógeno, y deja entonces un déficit de carga hacia el hidrógeno, lo cual hace entonces que se cargue positivamente. Y hacia el oxígeno se cargue parcialmente negativamente. De tal manera que la molécula de agua se comporta como un dipolo. Hacia el oxígeno está cargado negativamente y hacia los hidrógenos está cargado positivamente. Y de esa manera puede funcionar perfectamente para poder interaccionar con sustancias polares, ya sea las que tienen carga positiva o las que tienen carga negativa. Entonces, el agua entre sí puede formar los denominados enlaces o puentes de hidrógeno. Es decir, si ustedes miran esta molécula de agua acá y esta otra acá, ven que se encuentra acercada o unido por un enlace débil denominado puente de hidrógeno. Esto hace entonces que el agua en su polo negativo, representado por el átomo de oxígeno, se una con otra molécula de agua que tiene un déficit de carga, es decir, que está cargado parcialmente positiva, y se mantengan en solución, unido. Pero también le permite al agua, cuando hay sustancias que tienen cargas, que tienen como sales, etcétera, le permite formar puentes de hidrógeno con ellos e interaccionar. Y es el caso, por ejemplo, de si usted agrega cloruro de sodio, que es sodio más cloro unido, obviamente entonces el cloro, el sodio, como ven acá, tiene una carga positiva, que es al disociarse en el agua, deja su carga positiva, que es con un gran poder iónico, atrae moléculas de agua. ¿Y cómo lo atrae? Por el lado del oxígeno. Si miramos aquí, lo atrae por el lado del oxígeno. A su vez, esta parte del agua que está cargada parcialmente positiva se puede unir con otras moléculas de agua y al final pueden ir formando una serie de capas adicional o colchón de agua alrededor de esta molécula. Entonces, forma lo que denominamos una capa de solvatación. Y cuando vemos esta otra parte del componente de la sal, que es el cloro, vemos que está cargado negativamente el cloro, entonces le interaccionará con el agua a través del hidrógeno del agua, que es el que tiene carga positiva. Al final, entonces, también él puede formar una capa de solvatación o una capa o un colchón de hidrógeno a su alrededor, y cada uno de estos será diferente dependiendo de la carga iónica, del poder iónico que tenga cada
átomos. Entonces las sales se disuelven rápidamente en el agua, se separan y pueden formar puentes de hidrógeno. Miren entonces esa gran capa de solvatación de moléculas de agua que están alrededor del, en este caso, del sodio y en este otro caso alrededor del cloro. Ahora, el agua, cuando está en forma líquida, el agua tiene tres formas de presentarse, ustedes lo saben: estado gaseoso, líquido y en estado sólido. Cuando está en estado gaseoso, sus moléculas están muy dispersas, ocupan todo el espacio donde están contenidas. Y cuando están en estado líquido, están desarregladas, pero están formando puentes de hidrógeno que le permite interaccionar con otras moléculas que tengan carga. Ahora, ese hace que el arreglo del agua sea al azar, pero siempre formando puentes de hidrógeno y ocupe menos espacio. Cuando el agua se congela, él sufre un arreglo lineal en el cual se van a orientar tal como lo vemos acá. Y esto hace entonces que el agua gane espacio porque reclama el espacio. Ahora tiene una forma de cristal que reclama un espacio determinado, y lo hemos visto todo cuando congelamos el agua en un recipiente. Si es de vidrio, pues lo parte, porque al reclamar el espacio, pues sencillamente se expande el agua. Y cuando el agua se forma líquida, pues sencillamente disminuye su volumen. Aquí vemos entonces el agua también puede interaccionar con sustancias no polares, solo que esa interacción con sustancias no polares no le forma puentes de hidrógeno, sino que lo rechaza y lo mantiene. Puede mezclarse, pero no disolverse las sustancias que no tienen carga. Aquí vemos ese efecto hidrofóbico, como el agua separa a esa sustancia. Ahora, el agua, hemos mencionado que tiene la capacidad de unirse con otras moléculas polares, pero el agua a su vez tiene la capacidad de disociarse en dos partes, que sería el oxígeno y una molécula de hidrógeno, o sencillamente, tal como ustedes lo miran acá, de esta manera, es decir, con una molécula, dos moléculas polares. Este está representado como un grupo hidroxilo y este como un hidrógeno, que al final pudiéramos ponerlo nada más como un hidrógeno, tal como lo vemos aquí abajo en esta reacción que miramos aquí, un grupo hidroxilo y un hidrógeno. Ahora, el agua, su capacidad de separarse es muy poca. Sin embargo, esa capacidad, esa posibilidad de disociarse es sumamente importante. La concentración molar del agua es de 55.56 moles en un litro. Y la concentración molar de hidrógeno, es decir, la cantidad de hidrógeno que existe en ese momento, fíjense que es muy poca, es 1 por 10 a la 8, 1.8 por 10 a la menos 9. Sería 0,000 por allá 18. Entonces, la capacidad de disolverse, de separarse del agua es muy poca, pero es importante. De igual manera, la capacidad de encontrar un hidroxilo es esa misma, 1.8 por 10 a la menos 9. Es decir, es un número positivo, pero precedido mucho cero. Una mínima cantidad de agua puede separarse. Ahora, si vemos entonces esta ecuación aquí, el agua se puede mantener en equilibrio. Esa pequeña cantidad que se separa como hidroxilo y como hidrogenión se mantienen en equilibrio con el agua, que está formada como una molécula entera, completa. Ahora, nosotros podemos calcular la capacidad que tiene el agua de disociarse y de determinar cuánto pudiera del agua estar disociada como hidroxilo o como hidrogenión. Y para ello utilizamos una constante de disociación denominada Ka, constante de disociación del agua, en el cual vamos a utilizar esta ecuación y lo calcularemos de la siguiente manera. Esto sería la fórmula, la concentración molar de hidrogeniones, que sería 1.8 por 10 a la menos 9, multiplicado por la concentración de hidroxilo, que es exactamente igual, 1.8 por 10 a la menos 9, dividido entre la concentración molar del agua. Esto da la posibilidad de que el agua, en un momento determinado, que en el agua pudiera existir un hidrogenión. ¿Cuál sería entonces la concentración real de hidrogeniones? Sería 1 por 10 a la menos 7. Y por supuesto, si es 1 por 10 a la menos 7,
exactamente igual va a ser la concentración de hidroxilo, 1 por 10 a la menos 7. Entonces ya tendríamos cuánto sería la posibilidad de que exista el hidrogenión o de que existe el hidroxilo en el agua, y es 1 por 10 a la menos 7. Eso nos va a dar entonces la característica que tenemos de pH. Entonces, ¿qué es pH? pH es la concentración de hidrogeniones presentes en una solución. También indica la fuerza protomotriz que genera la concentración de hidrogeniones, es decir, la carga que genera. En toda solución acuosa, la concentración de hidrogeniones siempre va a ser, conjuntamente, la concentración de hidrogeniones más la concentración de hidroxilo siempre es igual a 1 por 10 a la menos 14. De tal manera que en el momento de equilibrio tendríamos que los hidrogeniones serían 1 por 10 a la menos 7 y los hidroxilos serían 1 por 10 a la menos 7. La sumatoria de ambos da 1 por 10 a la menos 14. Pero si nosotros encontramos que existe 1 por 10 a la menos 11 de hidroxilo, por decir este, 1 por 10 a la menos 11 de hidroxilo, entonces la concentración de hidrogeniones será 1 por 10 a la 3, a la menos 3, lo cual significa que la sumatoria de 11 y 3 sería siempre 14. Si pudiéramos ponerlo al revés, si la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 10, entonces la concentración de hidroxilo será 1 por 10 a la menos 4. La sumatoria siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Cuando nosotros le aplicamos el logaritmo de esta concentración, decimos cuál sería la concentración si le aplicamos el logaritmo, decimos el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, es decir, 1 por 10 a la menos 7, o 1 por 10 a la menos 14, o 1 por 10 a la menos 3, si le aplicamos el logaritmo negativo, eso es lo que constituye la fórmula matemática para decir cuánto es el pH. Entonces pH es lo que hemos dicho, la concentración de hidrogeniones, y en este caso, desde el punto de vista matemático, es el logaritmo negativo de la concentración de, en este caso, de hidrogeniones. Ahora, siempre que hablemos de hidrogeniones, tenemos que estar pendientes que estamos hablando correlativamente de hidroxilos, siempre. Si usted saca el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 es menos 7, multiplicado por este menos, le va a dar 7. Y si fuese la concentración de hidrogeniones en ese caso de 4, 1 por 10 a la menos 4, entonces usted le daría menos 4 multiplicado por menos, sería 4. El pH sería exactamente 4 si la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 4. Entonces fíjense lo siguiente, la correlación que existe entre uno y otro. Vean, aquí tenemos la concentración de hidrogeniones, 1 por 10 a la menos 3. Y si vemos la concentración, en este caso de hidroxilo, ¿cuánto sería? 1 por 10 a la menos 11. Si le aplicamos el logaritmo de esto sería, fíjense, el logaritmo del pH sería el pH de 10 a la menos 3 es 3, el logaritmo negativo. Y vean entonces lo que es relativo que le estoy diciendo, si tenemos 10 a la menos 3, correlativamente, si es de hidrogeniones, 10 a la menos 3, la concentración de hidroxilo sería 1 por 10 a la menos 11. Siempre va a ser 14. Y por supuesto el pOH que no utilizamos sería 11. Y pOH traduciría el grado en este caso de alcalinidad. Pero no estamos hablando en este caso de eso. Estamos hablando que se ha aceptado universalmente medir el pH como el grado de la cantidad de hidrogeniones en correlación con la cantidad de hidroxilo que están en una solución determinada. Entonces fíjense aquí para que vean la escala de pH de diferentes fluidos que tenemos en el cuerpo. Entonces fíjense acá para que vean, una soda tiene un pH aproximadamente de 8. En el torrente sanguíneo es aproximadamente 7.2, 0.4. En la orina es un pH más ácido, 6. El jugo de tomate, 4. Jugo de limón, 2. Los jugos gástricos
1. Ahora, ese dato es importante. Fíjense que en la medida que el pH desciende, esto significa que la concentración de hidrogeniones es mayor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir pH 1, que significa el logaritmo de 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es matemáticamente 0,1. Obviamente 0,1 es una cantidad cercana a 1. Si nosotros lo comparamos con 1 por 10 a la menos 3, esto sería 1 por 10 a la menos 3, sería 0,001. Obviamente que 0,1 es muchísimo mayor que 1 por 10 a la menos 3, lo cual significa que en la medida que el pH sea menor, pues la concentración de hidrogeniones es mayor. Entonces, vea, desde el punto de vista químico, el pH neutro es igual a 7, pero desde el punto de vista fisiológico, como vemos acá, nuestro pH fisiológico en el cual funcionamos en el torrente sanguíneo para mantener esa homeostasis, que es el pH en el cual debemos estar pendientes desde el punto de vista médico para mantener la homeostasis, el equilibrio, es 7.35 a 7.40. Ahí se mantiene la homeostasis. Entonces nosotros hablamos de acidosis cuando el pH es menos de 7.35, el pH sanguíneo es menos de 7.35, y hablamos de alcalosis cuando el pH es mayor de 7.40. Entonces, alcalosis en nuestro organismo es mayor de 7.40 y acidosis es menor de 7.35. A eso tendremos que ponerle un siguiente apellido, que si es una alcalosis o una acidosis de tipo metabólica, o si es una acidosis o alcalosis de tipo respiratoria. Estos datos son importantes porque tanto el pulmón como el riñón funcionan para mantener el pH. Cuando usted ingiere, pongamos un jugo de limón que es sumamente ácido, usted tendería a cambiar el pH sanguíneo porque eso va al estómago y el estómago se absorbe para ir al torrente sanguíneo. Sin embargo, dentro del torrente sanguíneo no se observan grandes cambios de ese pH. ¿Por qué? Porque existen amortiguadores y existen mecanismos en el cual la célula permite mantener la homeostasis del pH, mantener el grado de eso. Entonces, fíjense, veamos acá otro detalle interesante. No es lo mismo el pH en el plasma sanguíneo, en el torrente sanguíneo, el líquido intersticial, que son iguales, que en el líquido intracelular, en el espacio intracelular, donde es 5.5 a 6.9. Es decir, ahí estamos en un pH ácido, pero así funciona nuestro medio intracelular, pero el medio extracelular funciona de otra manera. Y el jugo gástrico, fíjense, que tiene un pH sumamente ácido, pero si lo cambiamos a la saliva es otro tipo de pH, y a la leche humana es otro tipo de pH, y no es lo mismo el pH ácido en el estómago que el pH alcalino en el duodeno. Entonces, cada uno de esos compartimientos tienen un pH que debe mantenerse para poder tener la homeostasis específica en cada compartimiento. Con esto terminamos esta primera clase y en el futuro cercano les daré la siguiente clase o la clase número 2 de medio interno.